Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Geopolítica al Día. En este octavo programa de la sexta temporada. Muchas noticias, igual que toda la semana. Muchas cosas que decir, muchas cosas para analizar, para interpretar. La mayoría dependiendo todas de lo que sucede en Irán, de lo que sucede en el Golfo Pérsico y de lo que sucede ahora en el Mar Rojo. Por allí se habla de crisis energética. Hace apenas algunas horas tocó el petróleo los $100 por barril, lo que empieza a limitar algunas cosas y también empieza a acelerar otro tipo de movimientos, ¿no? Esta crisis que se habla ya energética puede llevar al mundo a una inflación mucho más grande de lo que hasta ahora ha sucedido, ¿no? Hasta lo que ahora ha acumulado en este primer semestre. Nosotros desde este programa hemos mantenido una línea muy horizontal, vamos a decirlo así, tratando de ser lo más objetivos posible, pero es que bueno, el mundo era uno antes de la llegada de Donald Trump en su segundo mandato, e incluso en el primer mandato ya Donald Trump había desequilibrado un poco el mundo, había desequilibrado un poco el status quo dentro de los Estados Unidos y del mundo, pero ya en este segundo mandato, su misión, su trabajo, para eso le pagan, es el desorden estratégico, el cual comenzábamos también la semana pasada, ¿no? Y ese desorden estratégico desde el primer día observamos cómo fue tocando el tema de Groenlandia, del Golfo de México, hablaba de Venezuela, hablaba de Cuba, de Rusia con la guerra en Ucrania, hablaba de China, sobre todo de China, que sigue hablando de los aranceles, hablaba de Brasil, hablaba de Argentina, hablaba de Medio Oriente fuertemente, hablaba de Israel, y todo lo que ha tocado ese hombre hasta el momento pues ha sido para el desastre, para el desorden estratégico. Nos observamos ya las consecuencias de cada uno de los países donde Estados Unidos desde el 20 de enero del año 2025 ha tocado o ha tratado de hacer algo, cómo están las consecuencias, ¿no? Incluso la misma Dinamarca, por allá cuando se tocaba el tema de Groenlandia, anunciaba también un acto bélico por defender su territorio. Hasta ese punto, ¿no? Porque la idea es esa, la idea es desordenar y luego ordenar. Y en el ordenamiento, pues como decíamos la vez pasada, unos quedan por fuera y otros quedan dentro, ¿sí? Hablamos aquí de que el estrecho de Hormuz hasta enero, hasta febrero, era normal el paso. Por allí circulan entre 20 y 25% del petróleo mundial. Hablamos de unos 20 millones, 22, 23 millones de barriles de petróleo diario. Circulaba normalmente antes que comenzara la guerra. Ya la guerra se ha sostenido tanto tiempo, porque ya lleva casi 4 meses, o un poco más de 4 meses, que Irán ha asumido también el protocolo geopolítico que debe tomar, ¿no?, como soberano, como dueño del estrecho de Hormuz. Y digo dueño porque es que su plataforma continental es tan corta en el estrecho de Hormuz que le pertenece el territorio a Irán, ¿no? Caso contrario pasa a otras rutas energéticas o a otras rutas de mercancía o a otras rutas marítimas que dejan esos países hasta las 200 millas náuticas para navegar en esa zona económica exclusiva. Irán no la tiene, por lo tanto, antes de esa fecha, Irán estaba prestando su territorio para trasladar 20 millones de barriles diarios. Eso se ha acabado, producto de las amenazas, producto del bombardeo, producto de la refriega que tienen los Estados Unidos e Israel al principio, y Israel fue apartado. Se habla de un acuerdo de Abraham, ya se está hablando de allí, entre los Estados Unidos y Arabia Saudita, para tomar el 100% de las acciones que hayan ya en el Golfo Pérsico. Pero es que el Golfo Pérsico estaba allí hasta que hace 15 días, hace un mes, ya los hutis yemeníes comienzan también a activarse con amenazas de cerrar también el Mar Rojo y retraer un poco el mercado, ¿no? Entre el Mar Rojo, que deben trasladar entre 5 y 6 millones de barriles diarios, y el estrecho de Hormuz, que trasladan otros 20, 25, estamos hablando entre 25, 29 y hasta 30 millones de barriles de petróleo diario, ¿no? El problema no es ese, que se deje
de trasladar esa cantidad de petróleo al mundo, que ya infringiría, por supuesto, un golpe certero a la economía mundial, sino que no hay forma en este momento de que los otros países puedan producir esa cantidad de petróleo para que el mercado siga regulado. Por lo tanto, la crisis energética que se viene para el mundo es casi un hecho. Los Estados Unidos, a partir de aquí, con Donald Trump, pues asume una postura bastante tensa, con mucha presión hacia los hutis yemeníes también ahora con el Golfo Pérsico, entendiendo, si nos vamos al mapa donde está el Estrecho de Hormuz y donde está el Mar Rojo, pues por supuesto hay un país que es uno de los mayores productores de petróleo diario. Hablamos de Arabia Saudita, que produce 9 millones de barriles diarios, y están cerrando los dos bloques por donde traslada su petróleo, tanto el Estrecho de Hormuz como el Mar Rojo, y después el Canal de Suez, por supuesto. Aquí entendemos nosotros muchísimas cosas, porque el mundo de la geopolítica va hacia todo, ¿no? En este tema, recordemos que hay muchos datos de gastos, de inversiones y por supuesto de ganancias que siempre nosotros estamos tocando. Los Estados Unidos esta semana anunciaba algunos datos, dice que ha gastado o ha costado la guerra a Irán, lo que bueno, debe tener a la Reserva Federal bastante preocupada. La cantidad de 37.500 millones de dólares se han ido en la guerra, y las consecuencias han sido devastadoras para la economía estadounidense también. La semana pasada, con datos del PPI y el CPI que fueron negativos, ayer se le sumó el tema del empleo, que también salió un poco más bajo de lo que se esperaba, ¿no? Entonces, bueno, aquí las promesas de resoluciones internas pues se están quedando atrás. Recordemos que vienen las elecciones de medio término. Donald Trump no la tiene fácil, porque ya cuando la semana pasada decía que China estaba manipulando al menos 220 millones de archivos de 220 millones de personas, en la que la afiliación política era lo más importante para China, pues entendemos que ya esas amenazas las produce simplemente aquel grupo que se siente ya perdedor. No es como cantar fraude antes de tiempo, entendiendo ellos que según tienen el mejor sistema electoral del mundo. Eso es falso. Aquí quizá esos 37.500 millones de dólares no sean tan verdaderos y haya mucho más detrás de todo esto. Ya los Estados Unidos e Irán habían pactado la cantidad de 300.000 millones de dólares que le tenía que entregar los Estados Unidos o la empresa estadounidense, o al menos Estados Unidos y todos los países que en estos momentos son socios de los Estados Unidos, para entregarle a Irán producto de la guerra. Toda esa tregua, todos esos acuerdos se han devastado hasta el momento. Esta semana ha habido refriega militar, explosiones cerca de puntos estratégicos en Irán. Los Estados Unidos amenazan con un despliegue militar nunca visto en la historia. Donald Trump no ha vuelto a hablar de exterminio, porque entiende que la palabra es mucho más lo que significa que lo que realmente él puede hacer en el Golfo Pérsico, ¿no? Allí, recordemos, las 6 petromonarquías apoyadas por los Estados Unidos podrían activarse en contra de Irán, pero Irán ya mostró un poco lo que tenía. Ya hemos analizado bastante el tema de Irán. Ahorita volvemos, porque así se está moviendo el mundo. El mundo es otro. El mundo no es el que conocimos antes del 2025. El mundo es otro después de la pandemia. Entendemos nosotros que los procesos microelectrónicos están avanzando aún más, que el tema de la economía tradicional y la sociedad tradicional ya viene rompiendo un poco los esquemas. Y es que, bueno, no puede haber nada normal, no puede haber nada tradicional cuando se está tocando el sistema financiero, en algunos otros países el sistema monetario. Ya hablábamos hace 15 días de la experiencia rusa con el yuan digital, la experiencia china con el yuan digital. El valor del dólar es hoy alto en Europa. Bueno, después del 2008, el euro siempre se había mantenido por encima del dólar hasta el día de ayer. Allí está cotizando un dólar en 0.90 centavos de euro, lo que hace ahora a la moneda del dólar mucho más fuerte que el euro. Antes del cambio estaba en 1.14, 1.12, 1.18, 1.22 llegó a estar cuando comenzó la guerra. Es decir, cada 100 dólares eran 122 euros. Hoy pasa lo contrario. Hoy el dólar se está posicionando como una de las monedas más fuertes del mundo nuevamente, a causa de una guerra
a causa de que sube el barril de petróleo hace algunas horas, lo repetimos, llegó a $100. Se espera que supere el récord de marzo-abril, que fueron $119 el barril de petróleo, lo que crearía en sí una verdadera crisis energética, lo que crearía en sí una verdadera inflación a nivel mundial, y que el PIB, están vendiendo algo por ahí, y el PIB del mundo también podría bajar bastante. Las expectativas macro y microeconómicas de este 2026 podrían simplemente resumirse a lo que suceda, un segundo, hasta que pasa, estamos en vivo, en Irán y en el Golfo Pérsico durante estos meses, ¿no? Por ahí quedan muchas cosas que decir, porque estamos en expectativas. Se está hablando de que puede la oferta de más o menos el 28% de la oferta mundial, que es entre 26, 27, 28 hasta 29 millones de barriles, estén entrando en que se acabe la oferta, o sea, que haya mucha más demanda en el mercado mundial. A la vez, ¿qué pasa cuando baja la oferta y sube la demanda? Pues el producto aumenta. Podríamos tener un petróleo entre 120 y otros hablan de 150. Por allá algunos otros analistas petroleros son más radicales, hablan de que podría llegar el petróleo a $200 el barril, lo que para los países exportadores que tienen aguas abiertas para exportar no sería ningún problema, porque las ganancias serían estratosféricas. Hablo de Venezuela, y ahorita vamos a tocar algunas cifras de Venezuela en estos últimos 6 meses de extracción petrolera de los Estados Unidos dentro de Venezuela, lo cual, bueno, yo la semana pasada me quedaba corto con las cifras. Estamos hablando del miedo como negocio, y aquí encontramos al menos dos cosas importantes. Donald Trump y los Estados Unidos entienden que es un enorme negocio el control de las rutas energéticas, porque en sí se traslada entre 100 y 110 millones de barriles de petróleo diario por los diferentes estrechos. Esos estrechos tienen un común acuerdo de que el paso por algunos son gratuitos, por otros se cobra, por supuesto que sí, pero los Estados Unidos entienden que ese 20-25% de petróleo que sale del estrecho de Hormuz debió ser cobrado, y ahora son ellos los que quieren cobrarlo. Incluso se hablaba la semana pasada de que Trump hablaba de un 20% a cualquier embarcación por pasar por el estrecho de Hormuz, entendiendo que no tienen soberanía absoluta sobre el Golfo Pérsico ni sobre Irán. Pero como son los Estados Unidos de Norteamérica y todo se le ha permitido en los últimos tiempos, pues pueden demandar cualquier idea. Lo están haciendo con Venezuela. Hablan de Venezuela como si realmente fuese el estado 51. ¿No? Ahorita vamos a hablar un poco de esos temas, ¿no? Porque aquí hay datos fuertes que comienzan a dar aquí. El petróleo a $100, bueno, cerrando Hormuz y cerrando Bab el-Mandeb, que es el estrecho que está allí con Yemen, que podría Yemen fácilmente atribuirse también la capacidad, la soberanía del estrecho, porque es que hay gran parte del estrecho de Hormuz en su amplio territorio, y esto pues nos llevaría a un colapso del petróleo, porque nos quedaría el estrecho de Malaca también, pero el estrecho de Malaca está en Asia Pacífico. Recuerden que está entre Indonesia y las otras islas que están allí. Singapur también aparece allí, el estrecho de Malaca. Tenemos el canal de Panamá como uno de los canales más fuertes del mundo en este momento para extraer, por supuesto, el petróleo que se saca de Colombia, de Venezuela. Tenemos también el puerto que está en Perú, en posesión completa de China. China es uno de los grandes afectados con el cierre también de los estrechos, producto de que también por esos estrechos China envía amplio comercio al Mediterráneo, y posiblemente tarde también más el comercio entre China y los Estados Unidos de Norteamérica. Deberían tomar otras rutas, supongo que van a tomar al 100% el Pacífico, como lo han hecho en los últimos tiempos también. Solo que, bueno, el centro del mundo, para los que siguen creyendo que el mapa mundi es tal cual como lo crean los europeos, donde Europa está en el medio, realmente, bueno, hay que darle un poco de sentido y buscar a América, que es Estados Unidos, y el resto de América Latina. Lo digo, americanos somos todos, pero bueno, para tener una división, porque aquí en Europa y en el mundo se conocen a los americanos como si fuesen solo los Estados Unidos de Norteamérica, pero bueno, todos somos americanos, pero vamos a dividirlo en Norte, Centro y Sudamérica. Debería estar al centro del mundo, porque el centro del mundo realmente está allí, o el centro del mundo lo encontraríamos en Medio Oriente, donde, bueno, pues están esta gran parte están las 3 grandes religiones, y por supuesto donde se exporta la gran cantidad
de petróleo, y por supuesto que están de los 10, hay 7 países con grandes reservas de petróleo y otras cosas más. Debería ser el centro del mundo. De allí encontrar el Pacífico, una ruta al Pacífico, es simple para China, es más simple para China. Recordemos también Rusia en este momento, el papel que está jugando Rusia. Ellos comparten con Irán también frontera. Así es que bueno, Irán, si está atacado por un lado, también está siendo respaldado por otro. Los ejes comienzan a advertir algunas cosas. Lo hemos denunciado desde hace semanas. Estados Unidos y Donald Trump están empujando a Europa a una guerra contra Rusia. Ya Sergei Lavrov esta semana habló sobre ese tema, diciendo que no van a atacar a Europa, siempre y cuando Europa pues se mantenga también alejada de esa provocación. Si no, lamentablemente comenzaría una gran guerra. Europa no es la misma del siglo XX. Europa no tiene ni siquiera en este momento una gran empresa de tecnología como para competir, por ejemplo, con Tesla, con alguna inteligencia artificial, con esas grandes empresas que en este momento están cotizando en la bolsa, que son las grandes cotizadoras de la bolsa, que son las grandes ganadoras de la bolsa en las últimas semanas, porque se ha atacado también, ¿no? En este sentido, China tiene todavía más fundamento para ser el centro del mundo luego del 2049, año en el que ellos van a conmemorar ser el primer país comunista del mundo, entendiéndose el comunismo de otra forma, no como lo hemos entendido en los últimos años, viendo algunos ejemplos en América Latina de cómo se lleva, o según ellos, lo que es comunismo o socialismo. Aquí se enhebran temas históricos, religiosos, ideológicos. ¿Por qué es necesario la geopolítica? Es esto. Vamos entendiendo, y hablamos aquí de Houthis yemeníes, lo que significa. Hablamos de Irán, es con el chiismo, ¿no? Entonces, bueno, estamos ante una guerra religiosa, una guerra simbólica que ya comenzaba a finales de febrero, principios de marzo. Hablábamos allí de la postura de J.D. Vance como católico extremista casi, como Marco Rubio declarándose también católico, de Pete Hegseth, que es el secretario de guerra, Kushner, que es el yerno de Donald Trump, aplicando el tema del sionismo evangélico dentro de los Estados Unidos, y que se ha expandido de forma abrupta hacia Brasil y hacia Argentina, y producto de ello, bueno, los nuevos presidentes, según lo que se dice en Argentina y en Brasil, pues están dentro de esta margen, ¿no? Ha pasado el evangelismo, los evangélicos, los cristianos evangélicos en Brasil, de tener un 25% de las iglesias en el año 2000 a tener 55% del dominio religioso en Brasil, lo que ha aumentado, por supuesto, también en rivalidades en conjunto con la Iglesia Católica y por supuesto con otras visiones religiosas que tienen los brasileños, ¿no? Esto ha salpicado también a Argentina, donde también se ha hecho muchísima inversión para los cristianos evangélicos desde el punto de vista sionista. Yo hablo de un sionismo evangélico que es distinto a los cristianos evangélicos, producto de, bueno, podríamos asegurar un programa para hablar de este tema y tratar de dividir o diferenciar un poco lo que significa uno del otro, pero en sí es la toma del aspecto de la cosmovisión religiosa que puede tener un cristiano evangélico y llevarlo a aceptar algunos fragmentos, algunas versiones distintas de la Biblia original que el sionismo ha actuado para sí. Y así como han hecho también con el cristianismo, lo han hecho con el islam y por supuesto también lo han hecho con el judaísmo, intercambiando algunas ideas y promoviendo con enormes cantidades de dinero una sola verdad. Aquí es el futuro, ¿no? Estamos hablando de aquí hasta el 2049, 2050, de lo que se trae para el mundo. Si Europa, la Unión Europea en este momento, y la otra Europa, la que no pertenece a la Unión Europea, ven la crisis económica que podría venirse con la subida del dólar y la bajada también del valor del euro, pues ya están viendo algunas de las consecuencias de la guerra, porque podrían tener una moneda muy fuerte, pero el sistema financiero lo sigue dominando Wall Street, el sistema financiero lo sigue dominando la Fed, la Reserva Federal, y por lo tanto, para ser independiente o para buscar un bloque de independencia, tienen que crear un sistema financiero que, ojo, los llevaría un poco de tiempo para crearlo y para ganar confianza.
Mire que China lleva años trabajando en el yuan digital, algunos países ya creen en el yuan digital porque han dado resultados, pero eso se debe también a la enorme cantidad de dinero en dólares en el tesoro, en los bonos más que todo que le da Estados Unidos a China como parte de pago, y por supuesto la gran cantidad de dólares que tiene China encima, lo que bueno hace también apalancar un poco a ese yuan digital, porque yo entrego dólares y voy comprando yuanes digitales. ¿Hasta cuándo? Recuerden que ese es el producto, ese es el futuro, eso es lo que se viene para el mundo, todo lo digital. Pero bueno, aquí sigue esto, el tema del miedo como negocio, el miedo también como ganancia, como negocio en el tema de la guerra. Recordemos que en una guerra se ponen mínimamente 4 o 5 frentes o diferentes aspectos que se pueden resaltar aquí, ¿no? Primero, la evolución tecnológica en el armamento, los nuevos soldados, los drones como tecnología. También se ponen aquí los alimentos, las rutas, todo lo que conlleva a una guerra, las enormes ganancias que deja una guerra, no solamente para el país que la promueve, ¿no?, sino para las corporaciones multinacionales que colocan a las corporaciones multinacionales para la guerra y que colocan sus soldados a competir o simplemente a estar allí en el tema según algún contrato que se tenga, ¿no? Hay muchísimas corporaciones privadas para la guerra y soldados que ya se jubilan de algunos países y se van a hacer parte de estas corporaciones privadas para la guerra, amplias corporaciones privadas para la guerra, donde se mueve muchísimo dinero, también se mueve muchísimo narcotráfico y también otros medios, alimentación, medicamentos, nuevas tecnologías, ciencia y tecnología que se ponen aquí. Muy pocos países, los Estados Unidos cuando dice invadir, ya no invade con los soldados estadounidenses. Les da más fácil o les sale más barato contratar a una corporación privada para la guerra, para invadir, para atacar y simplemente ir a lograr el objetivo. Con Irán no lo han podido lograr porque es que Irán ha sabido defenderse y va a saber defenderse porque tiene tecnología militar también, tiene tecnología de drones, tiene también tecnología misilística, tiene también lo que siempre decimos, el martirologio, que hasta que no muera el último iraní o hasta que no caiga la última casa en Irán, pues no se van a dar por vencido. Y por supuesto el arma nuclear, como lo dijo Medvedev desde Rusia, es un arma nuclear que es el estrecho de Hormuz. Si lo cierran, está quedando el mundo sin 20 millones de barriles y las petromonarquías no van a poder sacar su petróleo de allí y por supuesto van a comenzar a manifestar y se puede esto dar un punto. No hay puntos calientes en el mundo en este momento, insisto, con Europa, no es la misma del siglo XX que pueda detener un conflicto armado, menos contra Rusia, que bueno, a las calladas, recordemos que es la primera potencia nuclear del mundo, seguida por los Estados Unidos de Norteamérica, y también que está en franco, no deterioro, pero sí un franco agotamiento ya con la guerra por 4 años seguidos con Ucrania, que no se le ha puesto fin a la guerra y sigue inyectándosele muchísimo dinero a la guerra. Como no vende, pues por supuesto la guerra entre Ucrania y Rusia pues no es muy transmitida ni tiene algún marketing, ¿no? Aquí, bueno, hablamos de transporte marítimo, transporte aéreo, hablamos del combustible de aviación que podría ser afectado por esta crisis energética y por supuesto esto traería consecuencias a unas pérdidas millonarias de todas las aviaciones tanto nacionales, digo, de las Fuerzas Armadas, como de agencias también a nivel internacional. Y por supuesto la consecuencia mayor es que se debilite un poco el tema aéreo o simplemente buscar otras rutas, pero que otras rutas, tanto las marítimas que van a estar en problemas por estas rutas energéticas que son las petroleras las que las dominan, también el tema terrestre, ¿no? Estamos hablando de todo el Mediterráneo y las consecuencias que pueden tener para el Mediterráneo. América está alejada, América produce su propio combustible, no necesita, por ello digo que el gran futuro del mundo está en América, más que todo, bueno, cuando hablamos nosotros de América Latina y nombramos estos 17 millones de kilómetros cuadrados con una población de al menos 500 millones de personas, que no significan ni siquiera, ni siquiera el 10% de la población mundial, que serían 800 millones. No hay 800 millones de personas en América Latina en este momento, habrán 500, 600 millones de personas con 17 millones de kilómetros cuadrados, con más de 10 millones de hectáreas cultivables, con la gran cantidad de agua que tiene y los grandes minerales que podría tener.
tener, que tiene y que podría extraer, digo, de riqueza y poder hacer una gran potencia. Debería ser América Latina la gran potencia del mundo, solo que, bueno, encontramos factores por las que no puede ser todavía potencia y bueno, el gran factor, el principal enemigo está al norte, que es el que ve a América Latina como un patio trasero, pero un patio trasero que tiene muchísima fuerza, muchísima fortaleza, tiene muchísimos minerales y muchísimas formas de ascender. Solo que bueno, América Latina o no se lo ha creído o la división es religiosa, cultural, es muy fuerte, ideológica más que todo, es muy fuerte para aceptar al otro, ¿no? Pero bueno, en algún momento nos tendremos que ver como uno solo, como un solo bloque y poder nosotros organizarnos para debatir esto. No en el futuro. Se habla del 2080, 2100, algunos continentes no van a existir. Europa será un museo muy grande, un museo muy costoso para visitarlo, pero es que en el 2050 la crisis hídrica, el estrés hídrico va a afectar a gran parte de Europa y por supuesto si ya se está viendo ahorita las altas temperaturas en verano y las altas oleadas también, bajas temperaturas en invierno, ¿cómo serán de aquí a 20 o 30 años si nada mejora? ¿Okay? Entonces bueno, estamos viendo a futuro. Vean Paraguay con las tierras fértiles, vean Brasil, Argentina, la nueva Venezuela que está a punto ya de florecer. Somos expectantes, tenemos esperanza, tenemos mucha fe de que Venezuela se pueda levantar. El tema de los fertilizantes también entra aquí con esta crisis energética que puede ser muy afectado el tema de los fertilizantes. Los productos petroquímicos, los alimentos y por supuesto una inflación general que representaría un graso error en este momento los Estados Unidos de Norteamérica. Por ello, bueno, el estadounidense promedio no se da cuenta de esto dentro de los Estados Unidos porque no está pendiente de estas cosas, está pendiente de la burbuja donde vive, qué marcas saca la Nike, qué marcas saca la Adidas este año, qué franela me puedo comprar, qué estrenos me voy a poner. Está pensando más en eso, acaba de terminar el mundial y está pensando ya en diciembre, está pensando ya en verano, pero el estadounidense promedio tiene que empezar también a entender que dentro de los Estados Unidos también hay una crisis económica, no es la misma Estados Unidos de antes de las invasiones, ni mucho menos la que vino después del shock del año 2008 con la crisis de los créditos que hubo ahí muy fuerte, con la crisis después de la pandemia y teniendo un presidente como Donald Trump. Primero, que es la contradicción hecha humana. Segundo, que es un mitómano, un hombre que miente a cada rato. Es un narcisista, lo hablábamos la semana pasada. Entonces estar con este tipo de personas, con este tipo de líderes es muy difícil para cualquier país. Yo espero, bueno, que se recapacite bastante, que haya muchísima sabiduría, discernimiento en el pueblo estadounidense para que las elecciones de medio término pues puedan terminar en otra cosa, ¿no? Si esto dependiera de la población tuviésemos más esperanza, pero como esto depende de la élite y de los que trabajan para la élite, que son puestos a dedo y desde todo punto de vista, ¿no? Desde el que gobierna hasta los que obedecen, como las grandes multinacionales en este momento que están haciendo transacciones a nivel internacional, ¿no? Esos 37.500 millones de dólares que le ha costado la guerra en Irán, en algún momento tendrán que pagarse a la Reserva Federal de estadounidense, que son los dueños del dinero, ¿no? Hablamos de otra cifra para salir un poco del tema de Irán y Medio Oriente, que es un tema no solamente apasionante, sino que es un tema de mucha actualidad y que conviene escucharlo, conviene estar atento a esto, porque todos estamos dentro de esta crisis, ¿no? A todos nos podría afectar una crisis energética, ¿no? A los que, bueno, estamos aquí en Europa, a los que están también al este de Europa, pues tendría también que ser muy estratégicos, muy tácticos con este tema de la guerra, ¿no? Porque bueno, esto puede causar mayores desgracias. Se habla también de un pacto nuclear entre Arabia Saudita y los Estados Unidos de Norteamérica para controlar Medio Oriente. Hablan incluso de armas nucleares de forma táctica, es decir, ir directamente a algunos focos militares, acabar con lo que puedan, para no reprimir tanto a la parte social. Ojo que se puede abrir también la destrucción masiva dentro de Irán y esto podría escalar a otras dimensiones. Esperemos que no. Yo, bueno, tengo mucha fe a veces, creo yo, en el ser humano, pero bueno, aquí lo que dominan esto quizás no sean humanos, quizás, bueno, sean esta élite que gobierna
el mundo quiera otra cosa con el planeta y no lo que nosotros pensamos que quiere. Hablamos de otras grandes inversiones que sacaron en la semana. La FIFA, sí, por ahí sacábamos en las redes sociales algunas de las ganancias. Hablan de 9.000 millones de dólares de ganancias completos, netos, para la FIFA. Repartió aproximadamente 870, 900 millones de dólares en premios a los ganadores, a los que pasaron a 16avos, a octavos, a cuartos, a semifinales, y por supuesto lo que debe dar también, o lo que debe dejar a algunos países que fueron sede, ¿no? El gran ganador, escuche, 9.000 millones de dólares de ganancia en un mes. Ojo, se viene preparando obviamente la FIFA desde hace tiempo, pero bueno, aquí entendemos nosotros que en esta geopolítica del fútbol, donde bueno, aquí también entendemos nosotros que para que el marketing se venda, pues se necesitan esas grandes estrellas, esos grandes jugadores de fútbol que vayan para animar la fiesta, ¿no? Es como cuando hay una fiesta y va la persona, o cuando estaban en lo que llaman aquí el instituto, lo que en Venezuela los liceos, o bueno, alguna fiesta, y va el líder o el más popular, obviamente la fiesta se va a llenar, o se busca alguna estrella que anime, y por supuesto eso vende. Con el fútbol pasó lo mismo, ¿no? Que haya ido Neymar, que hayan convencido a Ancelotti, que hayan convocado a Neymar para el Mundial, pues Brasil tuvo un extra y se pudo vender no solamente más entradas, sino tuvo más marketing la selección de Brasil. Así como haber convencido a Ronaldo o haber convencido a Messi que jugaran su último Mundial como despedida también para Modric, eso vende muchísimo, es un marketing a nivel internacional, ¿no? Pero el gran ganador aquí, bueno, fue la transmisión del fútbol, por supuesto. Tuvo una ganancia de 3.000 millones de dólares, la venta de los derechos de transmisión a nivel internacional. Recordemos que la FIFA le estaba cobrando a China y los Estados Unidos le están cobrando a China 250 millones de dólares para dejarlos transmitir el fútbol, transmitir cada uno de los 104 juegos que tuvo este mundial. Mientras más juegos, más marketing. Antes eran escasamente 64 juegos, ahorita fueron 104 juegos, fueron casi 40, 50 juegos más. Para el próximo mundial van a haber más equipos, se habla de 64 selecciones que van a jugar, van a ser 128 partidos o más, creo que de 128 a 164 juegos, porque va a haber una eliminación extraña para los terceros lugares. Va a haber más transmisión, van a haber países que quieran ver a su selección jugar, a haber aperturado ahorita a los países africanos más cupos. Por supuesto que esto dio inmensas ganancias también. El marketing fue tremendamente grande, las ganancias, los 4 tiempos que tuvo el mundial. Cada 22 minutos se interrumpía el juego, cada 22 minutos y medio se interrumpía un juego para beber agua, pero el fin para algunos era beber agua y para otros era vender publicidad. Todo pasaba en publicidad y los shows de medio tiempo, a lo que nos tiene acostumbrados los Estados Unidos, que es un país show. Ese marketing también se vio en muchísimas marcas, se vio en bebidas energéticas, se fue muchísimo en alimentos, en tecnología, por supuesto, en ventas, en automóviles. Bueno, dentro de todo ese mundo de ganancia de marcas, hubo algunas ganadoras, como Adidas, por supuesto, que es la gran ganadora, como unificaron el color de los zapatos de fútbol en el color rosa, y Puma, Adidas y la Nike se dieron a la tarea de consolidar un solo color. Ojo, algunos salieron de eso y se pusieron sus tacos o sus guayos de un color distinto, ¿no? Aquí hay marcas, hay jugadores que bueno, salieron más ricos de lo que eran después del mundial por haber participado solo en el mundial. Dejar llegar a la Argentina de Messi hasta la final era un plus, era una ganancia extra. Que Messi con 39 años haya hecho 8 goles en el mundial, haya llevado a Argentina con esa fuerza, con esa furia que jugó Argentina, recuperándose en cada eliminación hacia la final. Que no se haya llevado el Balón de Oro es extraño. Rodri, un gran jugador, imposible negarlo, seríamos negacionistas, pero en sí el Balón de Oro, no solamente lo digo yo, lo dice la FIFA, que tuvo que haber sido para Lionel Messi. Bueno, pero le quitaron uno de los otros que ha ganado cuando no lo ha merecido también. Aquí hay que ser claro, ¿no? Aunque son balones distintos, ¿no? Hablamos del Balón de Oro del Mundial y el otro es el Balón de Oro que entrega la revista francesa France Football. Los arreglos, modas, todo eso sale a relucir aquí después de la geopolítica del fútbol. Por bloque se vio aquí el fútbol. También hay divisiones fuertes
dentro del fútbol. Al comienzo nosotros hacíamos alguna especie de denuncia, así como la hizo el mundo entero, que no se estaba dejando hablar español ni portugués dentro de las entrevistas o las ruedas de prensa. Y bueno, al final España y Argentina, con lenguas castellanas, uno original y el otro heredado, pues fueron los que llegaron a la final, fueron los que más motivaron, los que mejores jugaron para llegar a la final. Insisto que el fútbol de Francia, el que mostró Francia, fue un fútbol total, un fútbol muy bueno, solo que al final le faltó a Francia también ese toque de elegancia. No entendemos ya Mbappé, máximo goleador de los mundiales, y va a pasar, creo yo, siento yo, un muy buen tiempo para que lo alcance. 22 goles y el hombre tiene apenas 25, 26 años, le quedan 2 mundiales al menos. Podría abarcar o ensanchar un poco más, no solamente hacia Messi, sino los que vienen detrás. Que Haaland y Noruega hayan llegado tan lejos también tiene una explicación de ganancia, una explicación de marketing y de dinero, por supuesto, dejarlo llegar tan lejos, incluso eliminando a la Brasil de Vinicius Junior y Neymar, porque era un atractivo el tema del remo también, que revolucionó también el tema de los recursos de marketing aquí, ¿no? Todo esto hablando un poco de la geopolítica del fútbol, la geopolítica de la FIFA. No quiero meterme mucho en este tema. Yo les dije que me gusta ver el fútbol más como fanático, pues cuando me pongo a hacer análisis, entonces encuentro las marramucias completas de la FIFA, lo que está pasando ahorita con el Chiqui Tapia en la selección argentina, todas las teorías que han salido allí de que la selección argentina tuvo que vender la final producto de las amenazas que había sufrido de quedar por 10 años fuera de eliminatorias y fuera de los mundiales, por sacar al fin y al cabo una propaganda política, que yo estoy muy de acuerdo. Las Malvinas son argentinas, no son de Inglaterra, solo que bueno, todavía en el siglo XXI tenemos a las metrópolis metidas en nuestro territorio. Ahorita tenemos allá en Venezuela, los Estados Unidos de Norteamérica metidos, tenemos una potencia que está decidiendo por nosotros, y ahorita vamos a tocar brevemente ese tema. Pero bueno, quería tomar un poco de tiempo aquí también. No hablamos mucho de fútbol en los programas porque entiendo que el fútbol es para los fanáticos. Siento verlo, quiero seguir viéndolo como fanático para no hacerme algunas ideas y al final pues ir teniendo, marcando que habían razones necesarias por las cuales el que ganó, ganó y el que perdió, perdió, ¿no? O el que se quedó eliminado, o el chip dentro del balón de fútbol, o tantas cosas que se hablan aquí, o de las faltas no cobradas, o de las rojas no sacadas, o bueno, del robo que hubo en algunos partidos, que fue evidente, público, todos lo vimos. Pero bueno, este es el mundo del fútbol, este es el nuevo mundo. Aquí todo está programado, todo está planificado. Vean la revista The Economist de diferentes años para que vean que todo se va cumpliendo, y cada vez la revista tiende a ser más radical porque comienza a darnos fuertemente. Esperemos en agosto. Se habla de inyectadoras, se hablan de vacunas, se hablan de muchísimas cosas, se hablan de nuevos líderes, se hablan de nuevas formas. Todo esto lo estamos viendo, lo estamos siguiendo, ¿no? Uno de los temas, como ustedes saben, que a mí como venezolano, por supuesto, pero así no fuese venezolano, el tema de Venezuela da muchísimo de qué hablar. Hace un mes, lamentablemente, ocurrieron los 2 terremotos, ese doble episodio, esa doble presión, esa doble fuerza que tuvo nuestro país, que ya golpeado, por supuesto, en diferentes temas, ¿no? Temas de corrupción y diferentes asuntos que no deberíamos nombrar. Yo estoy a punto ya de simplemente, bueno, dejarlo allí, dejarlo escrito en las 4 o 5 novelas que tengo sobre la crisis venezolana y empezar a enfocarme un poco más en ideas hacia el futuro, como se los pido también a los youtubers y a todas estas personas que tienen algún espacio en la nube o algún espacio aquí en las redes sociales, que también, bueno, proyectemos a la Venezuela posible, a la Venezuela que, bueno, tiene 16 de los 17 minerales raros del mundo, los que tiene entre 12 y 30 millones de hectáreas cultivables, que tiene el 2% del agua mundial, que tiene reservas en oro, que tiene níquel, que tiene hierro, que tiene bauxita, que tiene uranio, que tiene coltán, bueno, que tiene un montón de cosas. Que proyectemos esa Venezuela hacia una Venezuela posible. Los invitamos a tener diferentes charlas para poder llevar a cabo Venezuela. Los datos hablan de ya 9 millones de migrantes venezolanos por el mundo, incluso donde están repartidos a nivel mundial. Entre Estados Unidos y Colombia hay aproximadamente 3.5 millones de migrantes, ¿no? ¿Qué política va a haber de este nuevo gobierno que se supone
que va a comenzar con la transición, urgentemente con la transición, porque ya Venezuela ha llegado al tema o al punto clave. Vimos durante la semana los 220 apartamentos entregados y nada, y vimos actores que ya se la pasan para arriba y para abajo con gente del gobierno venezolano. Un muy mal montaje. Todo el mundo se da cuenta de lo que están haciendo. Venezuela en este momento no tiene la capacidad, lamentablemente, de recuperarse ante esto. Yo decía la semana pasada que estábamos retrasando al menos 15 años de los planes. Por allí me escribieron y hablé con otros especialistas que me dijeron: Carlos, creo que eso va para más, porque no solamente es el tema de los terremotos, porque sería un tema nada más de vivienda, buscar el hábitat que tanto se insistió en el 2010, cuando Hugo Chávez comenzó con el tema de la gran misión Vivienda Venezuela, que no solamente era vivienda, sino hábitat, si era necesario, si era posible construir allí. Y como lo decíamos la semana pasada, abandonamos más de la mitad del país, abandonamos el 70-75% del territorio nacional y concentramos más de la mitad de la población en 3 estados capitales, lo cual, bueno, ha sido un desequilibrio total, ambiental, físico, social también. Ahí nacieron los grandes barrios de Venezuela, la miseria, el analfabetismo, todo surge de allí, ¿no? Vean el siglo XX venezolano, toda la lucha que tuvo el general Marcos Pérez Jiménez para acabar con los cerros y mostrarle al mundo, mostrarle a los venezolanos que sí se podía, cuando hizo todas las residencias del 23 de enero, que aunque hubo terremotos, siguió en pie, ¿no? Eso se acabó, la Cuarta República y la Quinta República de lo que va, pues después del año 1978 produjeron solo crisis, miseria, hambre, corrupción, deuda. Tenemos una deuda de 240.000 millones de dólares que no nos permiten hacer muchas cosas a nivel internacional, ¿no? Pero aquí hablamos de diferentes actores dentro de la transición. Donald Trump decía la semana pasada que tenía 3.000 millones de dólares para invertir en Venezuela. Sacábamos cuentas aquí y decíamos que al menos entre 5 y 8.000 millones de dólares había extraído los Estados Unidos de petróleo en 6 meses. Y los datos que arrojan algunos bancos dentro de los Estados Unidos son mucho más. Yo me quedé corto. Ahora hablamos entre 8 y 13.000 millones. 13.000, amigos, 13.000 millones de dólares que ha hecho los Estados Unidos con nuestro petróleo desde el 3 de enero que tomó poderío, ya con flotas, ya con militares, ya con el puerto, con los aeropuertos, ya con el sistema de inteligencia en sí. Ya tiene el control casi total de Venezuela, lo que, bueno, es para nosotros injerencia, pero obviamente que hubo apertura de puertas para acá, ¿no? Algunos dicen que no se podía más, ya las amenazas eran contundentes, no solamente cuando extrajeron a Nicolás Maduro y a su esposa, sino con otros líderes. Bueno, hubiese sido mejor que se hubiesen llevado esos otros líderes, todo hubiese sido mejor. Ahorita el 28 de julio, que se cumplen 2 años de las elecciones en las que Edmundo González Urrutia ganó con 8 millones de votos, con una amplia ventaja. Lo que pasó, ¿no? Por ahí se está hablando muchísimo de lo que pasó en el CNE, dentro del CNE, ¿no? Ahí tenemos de hace 2 años una teoría, incluso una novela escrita que se llama Operación Silencio, de todo lo que sucedió dentro del CNE en los últimos minutos, antes que Elvis Amoroso leyera en una servilleta los datos que le colocaron los militares para que lo leyeran, ¿no? Y entendemos, como le decíamos la semana pasada, que las Fuerzas Armadas ya no son las Fuerzas Armadas de Venezuela, sino son las Fuerzas Armadas dueñas de Venezuela. Y es que son una clase social, son más ahora ciudadanos, civiles que militares, entendemos eso. Tienen muchísimas riquezas, tienen muchísimas inversiones. Hugo Chávez le dio voto, le dio voz, le dio ministerios, le dio embajada, incluso les dio la vicepresidencia y la presidencia de la República. Él mismo, que era presidente y venía de las fuerzas militares, produjo también un sentimiento ni siquiera nacionalista, sino un sentimiento también de jerarquía, de oligarquía, porque la Fuerza Armada al final se convierte en una nueva oligarquía, una oligarquía verde, aceituna, la llamaba yo hace un tiempo, que tiene también no solamente votos, sino que tiene inversiones, que tienen las armas y que por supuesto también están metidos en aquel cartel de los soles que ahora los Estados Unidos trata de negar, porque es que ese era el plan. Yo niego si me abren las puertas, yo doy si me abren las puertas, yo doy. Los Estados Unidos es como el capitalismo, son los creadores del capitalismo. Si no puede entrar por la puerta, va a entrar por la ventana, pero va a entrar. Tenga usted por seguro que tarde o temprano va a usted ser parte de esto, ¿no? De esos 13.000 millones de dólares que ha ganado los Estados Unidos con el petróleo venezolano, no sabemos todavía cuánto dinero ha ingresado a Venezuela.
entiendo yo que de esos 13.000 millones debería, si estuviésemos en épocas del gran Marcos Pérez Jiménez, ¿no? Que a muchos no les gusta, ¿no? Pero lo que mostró Pérez Jiménez, lo que han mostrado los otros líderes, pues Marcos Pérez Jiménez, ese hombre es el que más ha hecho. Pero hablo de Medina Angarita y el 50-50, que era el 50 y 50, estaríamos nosotros recibiendo 6.500 millones de dólares. Bueno, mucho menos, por supuesto, porque hay que sacar ahí las cuotas, hay que sacar el dinero de la inversión. Recuerden que para producir en Venezuela un barril de petróleo se necesitan hasta $23 netos para poder producirlo. Si hubiese restado, pero al menos 3.000, 4.000 millones de dólares estuviese recibiendo ahorita Venezuela, y no como dice Donald Trump, que es de ayuda. No, simplemente lo que le corresponde a Venezuela. La pregunta es si en 6 meses han hecho 13.000 millones de dólares y el año se estima que va a cerrar entre 20 y 26 hasta 30 millones de dólares de ganancia, producto de que la guerra en el Golfo Pérsico pueda persistir y el petróleo se pueda ir arriba. ¿Qué entendemos nosotros? Que esto es un año también de mucha productividad para Venezuela en el tema petrolero. ¿Qué va a pasar allí? ¿Qué está pasando con el dinero? Con los que van a tener este dinero para resolver algunos inconvenientes dentro de Venezuela. Aquí no se necesita ir al Fondo Monetario Internacional a pedir 346 millones de dólares. No, aquí se necesita simplemente que entreguen lo que es de Venezuela, que no lo maneje el gobierno, por supuesto, porque da lo mismo, ¿no? Se harían mucho más ricos. Aquí tiene que ser un fondo, lamentablemente, un fondo de inversión que tenga el dinero venezolano y que pueda ser asistido, que puedan asistir a Venezuela en todos los males que tiene, principalmente en este momento con el tema de vivienda, el tema sanitario, el tema de alimentos, el tema de salud, de vivienda, todos estos temas que son tantos los males que tiene Venezuela en la actualidad que no entendemos o no sabemos nosotros diferenciar entre los 3 primeros o los 3 segundos, porque todos son primordiales, ¿no? Aquí decimos que es la educación, pero bueno, antes de tener educación hay que construir nuevas escuelas, hay que construir un nuevo método de estudio, hay que tener una nueva visión de educación en Venezuela, y eso pues nos va a llevar tiempo. Para lo que Venezuela avanza, según los datos que tengo aquí, es para mostrarle al mundo que hay un nuevo sistema financiero en Venezuela, que Venezuela es la tierra de todo lo posible. Tengo aquí estimaciones de que se están moviendo al día hasta 44 millones de dólares en un USDT Binance. Esto es en récord. Uno de los países que más estaba manejando era Bolivia y llega hasta 600.000 dólares diarios. Venezuela rompe con esto, rompe y dice que bueno, las márgenes aquí, lo que han entregado, los datos visibles, pueden buscarlo en internet, son 44 millones de dólares en Binance, en comercio Binance. Recuerden que Binance no solamente sirve para medir, como muchos miden, el precio del dólar, en bolívares, sino también nos sirve como dólar digital, que al fin y al cabo es el USDT, es un dólar digital, sirve de intercambio monetario, sirve como mecanismo de ahorro en temas de crisis, en tiempos de crisis. Recordemos que en Venezuela teníamos el dólar como un factor de riesgo, como un gestor de riesgo también, para que no se me devalúen los bolívares. Yo compro dólares, los guardo, así los saque a la otra semana, pero tengo un poco más de ganancia porque hay dos precios: el precio original del BCB y el precio que está colocando. Antes era paralelo a muchísimas páginas, ahora es el dólar Binance, que es donde aparece 700, 800 bolívares, y por supuesto pues esa ganancia siempre va a ser estimada porque en Venezuela representa un poco de esto, ¿no? En Bolivia a 600.000 dólares diarios es lo que significa Binance. Estamos hablando aquí que esa cantidad de 44 millones de dólares en Binance sumó entre el 11 de junio y el 13 de julio la cantidad de 1.389 millones de USDT que se movieron en Venezuela en un mes nada más. Y yo estaba en Venezuela en el año 2023 y ya estábamos manejando USDT, solo que en el 2026 se ha despertado, luego más que todo de la extracción de Nicolás Maduro y el asentamiento ya ilegal, por supuesto, de los Estados Unidos en Venezuela, tomando Venezuela como su patrio trasero de realmente, expropiando todo. Se dice que bueno, que se estima este año que eso representa aproximadamente el 75% de las exportaciones petroleras mensuales. Imagínense ustedes esto, lo que significa la cantidad de dinero que se está moviendo en USDT dentro de Venezuela. Nos sirve también como un canal de remesas. Los que están afuera saben que abriendo dos billeteras, una allá, una aquí, yo puedo enviar dinero en USDT y los USDT se cambian a cualquier banco venezolano al precio que está y me caen los bolívares. Y si me envío, por ejemplo, 100 dólares, serán allá 120, 130 si se cambian
rápidamente. Por eso es un medio de pago. Venezuela, desde la crisis en el año 2015-2016, una crisis que se asentó muchísimo, empezó a elaborar diferentes sistemas de pago. Cuando no teníamos moneda, pues inventamos el pago móvil, inventamos muchísimas cosas, inventamos incluso el intercambiar, ¿no? Intercambiamos una cosa por otra. Luego, bueno, utilizamos también pesos colombianos, utilizamos dólares, utilizamos euros, utilizamos también otro tipo de moneda. Dentro de la cesta de monedas internacionales las hemos utilizado también para el intercambio. Utilizamos también billeteras digitales por mucho tiempo. Utilizamos el petro en algún momento cuando hubo petro para intercambiar a bolívares, y bolívares soberanos, bolívares digitales en efectivo, digitales, el bolívar digital, que es hasta el momento el sistema normal que hay, ¿no? También es un medio de pago. Binance es un medio de pago, los USDT, podemos pagar desde cualquier sitio un medio de pago, y también es un mecanismo de conversión cuando pasamos de dólares a bolívares. Por lo tanto, es un sistema enorme que se está moviendo en Venezuela, que le está mostrando al mundo. Se estiman que este año 2026 lo que se podría mover en USDT son 16.060 millones de dólares, 16.000 millones de dólares que podrían moverse solo este año en el tema de USDT. Ojo con esto, yo sé que bueno, la gran cantidad de personas ya conocen los USDT. Yo cuando estaba allá incluso hablábamos de esto, muy pocas personas lo conocían, pero siempre estamos nosotros, pues que tenemos que hacerlo, ¿no? Tenemos que estar a la vanguardia de los movimientos en la actualidad. Pero bueno, eso es Venezuela. Venezuela, estamos entre el petróleo y la transición. Entendemos que bueno, 13.000 millones de ganancia para los Estados Unidos en la extracción de petróleo nos deja muy mal parados en este momento, deja muy mal parado el chavismo, que en 27 años ha sacado petróleo, y si en 6 meses van 13.000 millones de dólares, ¿cuánto hicieron en 27 años? ¿No? Ahí bueno, las matemáticas, más que todo cuando estaba vivo Chávez, y lo agarraron dos boom petroleros, el del 2005 y el del 2008. El 2008, ningún año en ningún país de América Latina ha entrado tanto dinero como le entró a Venezuela. Dice Jorge Jordani que ese año fue la cantidad que se le dio a Chávez para todo el año, entre 120 y 190 mil millones de dólares para mantener ese año en Venezuela. Y ese año en Venezuela todo el mundo viajó, la gente compró vivienda, compró autos, exportó y todo. 10 años después estábamos haciendo colas para comprar una harina. Que eso no se repita. Entendemos, insistimos aquí en ir mostrando en cada uno de los programas alguna idea acerca de la nueva Venezuela, de la Venezuela que se viene. No dejemos en las manos de las potencias, de los extranjeros, nuestro futuro. Nosotros entendemos que es Venezuela y podemos promover un gran país, podemos promover una gran economía con base o no en el petróleo. Venezuela tiene petróleo y tiene muchísimos más por los cuales podría ser más rico. Si intentáramos y explotáramos las tierras, como lo decíamos la semana pasada, seríamos 2.4 veces más ricos que con el petróleo. Y si intentamos con uranio, si intentamos con el coltán, seríamos también muy ricos, ¿no? No es la idea, no es la forma, no es la migración en este momento, aunque fue en algún momento la migración parte de la historia porque nos tocó. Ya en este momento hay que buscar la forma de que esa transición se dé ya. Unos hablan de elecciones, las elecciones quizá no, pero sí un proceso de transición en el que el chavismo ya deje las instituciones porque ya no puede hacer más. Ya tuvo su oportunidad de 27 años, ya tiene casi lo mismo que estuvo Juan Vicente Gómez, y si vemos el cambio, Juan Vicente Gómez, dentro de su ignorancia y dentro de todo, pues logró construir un país. El chavismo no. El chavismo logró construir una banda de personas, una nueva sociedad, eso sí hay que decirlo, una nueva sociedad donde, bueno, gobierna más que todo los males, más lo malo que lo bueno. Así que bueno, entendemos y seguimos en esto, seguimos analizando. Espero tener comunicación con algunos, los de siempre, los que estamos comunicando y haciendo el trabajo. Nosotros, bueno, no hacemos este programa sí lo hacemos para ganar visualizaciones, por supuesto, porque de eso pues YouTube lo promueve, ¿no? Pero sí lo hacemos desde aquí como un espacio para empezar a promover esa Venezuela posible, empezar a promover lo que se viene en Venezuela, dejarnos ya de tantas anécdotas de la Venezuela que hubo, en la que se hacía tolito todas las noches. No, vamos a construir la nueva Venezuela, que va a ser mucho mejor que la del siglo XX y por supuesto que la del siglo XXI. Así que bueno, me despido, que estén muy bien.